Vida Eterna en Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo. Buenas noches, hermanos, un placer, un programa más. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy vamos a presentar a nuestros invitados, a nuestros participantes, y vamos a continuar el tema que dejamos pendiente, un poco pendiente la semana pasada. Vamos a empezar del lado izquierdo, hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches a todos los hermanos, a toda la audiencia. Mi nombre, como ya lo dijo el hermano, Alejandro Martínez González, ministro en la Iglesia de Cristo, ¿sí? Ubicada en calle Fresnos, 1502, Colonia Castillotla. Adelante, hermano. Sí, Muy buenas noches, hermanos y hermanas que nos escuchan y amigos. Su servidor José Mesa Reyes también participa ayudando en la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, número 526. Y para contacto por teléfono es el 129-4401. Muchas gracias, hermano. De mi lado derecho nos está con nosotros nuestro hermano Adrián, encargado de medios, por favor, hermano Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto volver a estar acá con ustedes en una emisión más de Palabras de Vida Eterna. Yo soy el hermano que está encargado de los medios y pues también para aprovechar decirles que cualquier pregunta que se vaya gestionando con respecto al tema que hoy vamos a poner en la mesa, pues se sirvan ustedes por favor a hablarnos aquí al estudio. Necesitamos también que nos manden mensaje vía Facebook, WhatsApp al 22 23 38 45 23 o aquí en el estudio que es el 242 10 14. Muy buenas noches otra vez. Gracias, hermano Adrián. Y está con nosotros también el hermano Evaristo. Adelante, hermano, por favor. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Evaristo Ordaz, colaborador de la Iglesia de Cristo en Bosques de Manzanilla. Gracias. Y bueno, mi nombre es Armando Pedraza, también me reúno en Bosques de Manzanilla. Un placer estar con ustedes. Quisiera continuar, hermanos, con una oración, pidiéndole a mi hermano Alejandro pues, que nos dirija en una oración y los invito a que todos inclinemos nuestro rostro. Oremos. Bendito Dios, Señor Dios grande y Dios todopoderoso, santo eres en verdad, Señor, porque santo eres tú y santo es tu nombre, bendito Dios. Pues Padre, hoy en esta hermosa noche nos rendimos ante ti, a tu santo trono de gloria, pidiéndote en oración, Señor, para que esta misión llegue verdaderamente a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, también a los que verdaderamente desean conocer de la palabra de Dios, que tú toques su corazón para que en esta emisión sea de edificación. Bendice grandemente a cada uno de los que estamos aquí presentes para que todo salga conforme a tu voluntad y que tú pongas sabiduría en nuestras bocas para hablar única y exclusivamente de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, como les comentaba, hermanos, amigos, la semana pasada tocamos un tema muy importante de quién es Cristo. Quisiera hacer un resumen rápidamente de lo que vimos la semana pasada para esta semana continuar con el tema. Y bueno, lo que vimos la semana pasada fue en cuanto a las profecías que había en cuanto al venimiento de Cristo, muchas cosas que estaban escritas 700 años antes de que Cristo viniera y que bueno, con la venida de Cristo se cumple todas y cada una de ellas, desde el lugar de nacimiento, que iban a ser de una virgen, que iba a ser flagelado y escupido, que iban a ser trasladadas las manos y el costado. También vimos las características humanas que tuvo Cristo Jesús, vimos o comentamos que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, se enojó, tuvo gozo, tristeza, fue tentado en todo pero no pecó, y algo muy importante que mencionamos es que como una característica humana es que murió. También vimos que Cristo fue un ejemplo para los predicadores en el sentido del entendido de que respetaba y cumplía la ley, las escrituras, las conocía perfectamente y él cumplió todas las escrituras. Entonces eso es un gran ejemplo que nos dejó. También platicamos y vimos acerca de la sencillez de Cristo. Cristo Jesús fue una persona muy sencilla en su trato con la gente y es algo que nos enseña. También vimos que desde niño era un hombre muy dedicado, una persona muy dedicada. Entonces básicamente lo que vimos la semana pasada y bueno, vamos a continuar entonces con el tema en este programa. Voy a ceder la palabra al hermano Alejandro, que es que nos va a continuar con el tema. Adelante. Muy bien, gracias hermano. Pues lo que hemos estado hablando de que quién era Cristo es muy real, ¿no? Nuestro hermano ya nos dio un gran resumen. Ahorita lo que quiero hacer énfasis es Cristo, nuestro divino ejemplo, y eso es algo real. Podemos ver desde que su nacimiento, desde su niñez, podemos ver que siempre fue sujeto a sus padres, ¿de acuerdo? Acá hay un pequeño dilema, ¿no? Cuando dicen, ¿qué fue de su juventud o de su niñez? No, hermano, fue un joven devoto. Cuando yo digo la palabra joven, quiero comentarles que bajo la tradición judía o bajo los regímenes judíos,
él a los 12 años, para muchos judíos ya era parte de ser un joven, o muchas veces mucha gente lo llamaba como adulto, pero no. Simplemente en nuestra cultura, todavía ser 12 años para nosotros es un niño, pero para los judíos ya estaba listo, presto, ¿para qué? Para leer las Escrituras, ¿no? Normalmente en los años de juventud de Cristo leemos que él estaba sujeto a sus padres y a su madre. Quiero hacer énfasis más bien dicho, que cuando se dice el joven Cristo, no pensemos que era un joven de edad de 15, 20 años, no, era un joven o era un niño de 12 años. Sí, aclarar ese punto. ¿Por qué? Porque mucha gente puede confundirse en ese sentido cuando nosotros podremos decir el joven Cristo, ¿no? Tenía 12 años. ¿Qué hacía a los 12 años? Pues él fue al templo y empezó a predicar que conforme a la ley judía. Vemos también, y eso lo encontramos en Lucas, en el capítulo 2, versículo 51, después de que su madre lo buscó, porque él se perdió durante esos 3 días, y durante esos 3 días estuvo en el templo. Una vez de esto, ¿qué pasó? Que lo halló su madre predicando en el templo, trabajando, ¿sí? Y vemos en Lucas, vuelvo a repetirte la cita bíblica, capítulo 2, versículo 51, y dice que descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos y a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas dentro de su corazón. Al igual en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Tuvo un oficio? Sí, tuvo el oficio de su padre. No es por casualidad que esto que está escrito en la Biblia, que Jesús llegó a ser carpintero. Jamás se propuso hacer carrera en la carpintería, pero se relata que aprendió el oficio, y esa era también una gran tradición dentro de los judíos. Por eso se le llamaba el Hijo del Hombre, tanto en lo espiritual como en lo secular, ¿sí? Hay que ir viendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque en Marcos 6:3 también nos relata que no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, hermano de José, de Judas y de Simón. No está también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Esto que te estoy leyendo de Marcos era cómo se hablaban en aquellos tiempos, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, es que era carpintero, sí, tenía el oficio de carpintero, pero no hizo carrera de carpintería. Y esto nos da la sabiduría, o nos enseña que él también siempre estuvo sujeto a sus padres. Okay. Muy bien, es un gran ejemplo, ¿no? Como vemos a Jesús desde niño, muy apegado a los padres, muy obediente, muy cercano a la ley y muy respetuoso de la ley. También, bueno, encontramos que Jesús amó a los perdidos, ¿no? En este andar que tuvo Jesús por este mundo, encontramos a Jesús en muchos pasajes andando con la gente pobre, con la gente que era hecha a un lado por la sociedad. Jesús se junta mucho con ellos, les predica, les enseña muchas cosas, y también encontramos que Jesús ama a sus enemigos, ¿verdad? ¿Y cuál fue tan grande ejemplo que aún estando en la cruz, que aún ya estando ahí, que le golpearon, que le escupieron, dice al final, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primero el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo Jesús fue un gran ejemplo para todos nosotros. Desde niño, desde que nace, niño, juventud, hasta que muere. Hermano Josué, ¿nos puedes continuar con el comentario, por favor? Claro que sí, hermano. También vemos una de las características que son ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros en cuanto a la obediencia. Pero la obediencia al Padre. Estaba sujeto a sus padres terrenales, pero parece que el objetivo principal de Jesús al venir a este mundo es la misión que Dios mismo le había encomendado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a ser también hombre como nosotros con este propósito. Y esto lo vemos en Hebreos, en el capítulo 5, del versículo 7 al 9, donde nos dice el autor de Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Para esto vemos y entendemos, hermano, que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo viene a ser también ejemplo para cada cristiano, en el sentido de principalmente entender que ya no es nuestra voluntad la que debemos llevar a la práctica, sino ahora la voluntad de Dios en el ejemplo que Cristo mismo nos dio. Él vino haciéndose hombre, pero haciéndose a la vez obediente, inclusive hasta ese punto que es donde culmina principalmente su ministerio, que es en la muerte. De la misma manera nosotros
Debemos de obedecer al Padre hasta la última instancia de nuestra vida. Claro, ¿verdad? Si nosotros decimos que somos cristianos es porque seguimos el ejemplo de Cristo, y aquí vemos muchas cosas de las cuales tenemos que aprender y que practicar en nuestra vida diaria y cotidiana con nuestros semejantes. Vamos a seguir hablando más de Cristo, hermano Evaristo, por favor. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, una de las cuestiones interesantes o muy, digamos que a nosotros nos deben edificar es saber que nuestro Señor Jesucristo fue capaz de resistir la tentación. Dentro de lo que veíamos hace 8 días, veíamos las cualidades humanas de nuestro Señor Jesucristo y veíamos que Él, si bien es un Dios que se encarnó y se volvió Jesucristo, Él, estando aquí en la tierra, tenía características humanas y consecuentemente sentía como nosotros, le dolía como nosotros, era tentado al igual que nosotros. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a mí me parece que esa es la parte fundamental. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, pero él estuvo sin pecado, y nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. Adelante, hermano Armando. Claro, ¿verdad? Aquí seguimos encontrando ejemplos, seguimos encontrando lo que Cristo nos enseñó. Bueno, Alejandro. Muy bien, de todo esto, hermano, también hay una hermosa cita donde en Santiago, en el capítulo 2, que nos dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de esto, ¿qué vamos a recibir? La corona. ¿De qué? Que Dios ha prometido que los amas. Y si tú amas a Cristo, por consecuencia lógica, por ese amor, vas a obedecer toda su palabra. Y ese amor que nos invita a obedecerlo también nos da la fortaleza de soportar la tentación. Gracias, hermano. Hermano Josué, ¿qué te parece todo esto que estamos comentando? Hermano, hablar de Cristo es algo, pues es que lo máximo que podemos hacer como cristianos. En una conversación, una predicación, un estudio que no hable de Cristo, no es de la iglesia, no es de edificación, no es de salvación. Cristo nuestro Señor es el máximo ejemplo para nosotros en todos los sentidos, inclusive hablamos en el sentido humano, del aspecto de la sujeción a nuestros padres, en el sentido humano respecto de, pues en este caso, la tentación también que se menciona. Dios nos da mediante Jesucristo todas las líneas a seguir para que nosotros como humanos podamos también hacer frente a todos los aspectos de nuestra vida. Es claro. Algo hermoso, hermano. Muy hermoso, ¿verdad? Nunca terminaríamos hablar de Cristo Jesús. Vamos a ir con los medios, hermanos, a ver qué saludos tenemos ya pendientes. Correcto, Por favor, hermano Adrián. Gracias. Mira, nos está marcando nuestra hermana Natalia de la congregación de Castillotla. Manda muchos saludos, nos da unas palabras Saludos, de ánimo. hermano. Saludos. Saludos, hermana. Estamos hablando la palabra de verdad, la palabra de Dios, la palabra de vida. Es un honor que nuestra hermana nos lo diga de esa forma y nos alegra Gracias, mucho. Muchas Nos gracias. pide que oremos mucho por su esposo y su hermana. Están ahorita pasando pruebas. René. Sí, están pasando algunas pruebas difíciles. Ok. Y te mando saludos, hermano Ale. Saludos, hermana, Como gracias Luis. por escucharnos. Ya. Sí. También Luis Conde nos está mandando saludos de Castillotla. Ulieric de la iglesia de Antañón, sí, en Saludos, San Luis. Oliaric. Saludos, Oliaric. Que por favor oremos mucho, sí, por el predicador. Está ahorita en una situación grave de salud, está un poquito enfermo. Sí, nos está pidiendo mucho nuestras oraciones. Toda la congregación de Río Verde en San Luis Potosí, donde estuvo nuestro hermano Mario, nos manda saludos. Ya están sintonizándonos, Muchas gracias, hermano. cosa que les Muchas agradecemos gracias. mucho también. Gracias. Y manda muchos saludos aquí al programa. Luis Alberenga de Dallas, Texas, por vía Face, también nos está mandando saludos. Toda la Gracias, familia hermano. Alberenga. Saludos. Alvarenga. Y aquí vamos ya para finalizar esta parte a comentar. Nos está mandando Briseida Ordaz, ¿sí? Que es conocida la Congregación de Voces de Manzanilla. Hay una niña que se llama Ángeles Abril Contreras, de 15 años, que se extravió, ¿sí? La última persona que habló con ella dijo la chica que la llevaban rumbo a Monterrey. Entonces todo parece indicar que pues esto pues no es una situación fácil. A lo mejor
Dios no quiera que sea un secuestro, pero si lo es, vamos a ponerlo mucho de manifiesto porque sí está causando una situación muy dolosa, ¿no? ¿Cómo se llama la niña? Se llama Ángeles Abril Contreras. Vamos a pedirle a todos nuestros hermanos que oren por esta niña. Es una niña de secundaria, de una secundaria técnica de aquí de la ciudad de Puebla. Es familiar de una amiga de mi hermana Briseida. Por ahí, hermanos, les ruego mucho sus oraciones. Bueno, pues entonces hasta ahí vamos a continuar. En el próximo bloque venimos con más noticias. Te dejamos la palabra, hermanito. Vamos a Palabras de Vida Eterna en Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo. Vamos a mencionar rápidamente que ustedes, aparte que nos pueden hablar aquí al estudio, al 242-1014, también nos pueden buscar en Facebook, en Palabras de Vida Eterna en Puebla, en Twitter, en lo que es Palabras 3333, o también pueden estar viendo el resumen de todos los programas que nosotros hemos llevado a cabo en lo que es el YouTube, en la dirección que es Palabras de Vida Eterna en Puebla, y pueden también suscribirse a la página para que nos vayan siguiendo. Pues vamos a seguir, hermano Armando, si tú decides así. Gracias. Pues vamos a continuar y hablar, que sea al final del último bloque, hablar de Jesús, no terminaríamos nunca, ¿verdad? Vamos a ver otra enseñanza que Jesús nos deja. Jesús se bautizó, ¿verdad? Encontramos esta parte ahí en Mateo, esta historia en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, cuando él llega y se acerca a Juan el Bautista y le pide que sea bautizado. Y Juan dice, no, Señor, ¿cómo quieres que yo te bautice? Al contrario, tú debes bautizarme a mí. Jesús le dice, bueno, esto es para que, debemos hacer esto para que se cumpla la Escritura. Y dice, que lo voy a leer literal. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos claramente que Jesús se bautiza en el Jordán, y es bautizado por Juan el Bautista. También encontramos, bueno, se mencionó ya que Jesús fue tentado sin pecar. Y quisiera mencionar las 3 tentaciones que menciona Mateo, que son muy específicas, ¿verdad? Aquella primera tentación cuando dice que Jesús no prueba alimento durante 40 días. Pero dice que durante esos 40 días Satanás lo tentaba. No quiere decir que al final, al día 40 lo tentó, sino durante los 40 días que lo tentaba. Y la primera tentación la encontramos cuando le dice, tienes hambre, tienes sed, di que estas piedras se conviertan en pan para que no sufras. La segunda tentación dice que le ofrece, ¿verdad?, que los reinos, bueno, ahí le lleva una parte alta, le dice que si postrado le adorare, esos reinos iban a ser para él. Entonces Jesús resiste la tentación, ¿verdad? Y resiste la tentación y vemos cómo Jesús no pecó. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, que Jesús en su naturaleza humana fue tentada tal como nosotros. Jesús resistió y es algo que nos obliga a nosotros a resistir. Hermano Josué, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, hermano, con respecto a las características de Jesús, como decíamos, pues son bastantes, pero principalmente lo que nos tratan de dar a entender es cómo debemos de conducirnos en las situaciones difíciles de nuestra vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo para ello convocó, llamó personas específicamente seleccionadas por Él con este propósito de manifestar esta manera de doctrina que Él tenía que enseñar a nuestros hermanos, primeramente a los apóstoles, los cuales Él escogió, y que ellos a la vez iban a transmitir a los siguientes discípulos. No eran personas de conocimientos altos, hermanos, sino eran personas escogidas por Dios principalmente para avergonzar a aquellos que sí verdaderamente tenían, según ellos, el conocimiento. Dice en Marcos 3:13 al 19, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que finalmente fue el que le entregó. Bueno, los apóstoles, como mencionamos, son personas, que de hecho es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Son personas seleccionadas con este propósito, enviados principalmente no solo para sanar, echar fuera demonios y mostrar el Espíritu de Dios en ellos, sino para llevar la palabra que Él había de dar también, en este caso, a las personas de esa época, y posteriormente los apóstoles también transmitir a los primeros cristianos. Nuestro Señor Jesucristo, en el último de sus mandamientos, dice a los apóstoles en Mateo, en el capítulo 28, del versículo 18 al 20, precisamente esto, que deben de hacer discípulos en todas las naciones, que debían de ser bautizados, y asimismo que debían de enseñarles todas las cosas que Él había mandado. Entonces, Dios, en nuestro Señor Jesucristo, cumple todos estos propósitos de enseñanza en la palabra y asimismo en la acción directa de nuestro Señor como ejemplo, y transmite a aquellos que Él seleccionó precisamente esta responsabilidad, también enseñándoles primero, tanto en la palabra como en el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña principalmente que Él vino a enseñar primeramente, y asimismo los apóstoles, para que también ellos transmitieran esa enseñanza. Dice en Hechos, en el capítulo 1, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, uno de ellos tenía que ser sustituido precisamente por aquella traición que cometió uno de los apóstoles, que fue Judas Iscariote. Pero sustituyéndole, cumplieron nuevamente la cantidad de apóstoles que Él había seleccionado al principio, que eran de 12, y cumplieron a la vez posteriormente ese propósito para el que fueron llamados. Cuando nosotros leemos de estos hombres, ¿verdad?, encontramos que son hombres comunes y corrientes, con defectos y virtudes, y que bueno, anduvieron 3 años con el Señor, ahí dice, no sé si la palabra, cerca de 3 años, alrededor de 3 años, aprendiendo día y noche, siendo sus discípulos, ¿no? Y son los hombres más cercanos que tuvieron con Jesús cuando Jesús estuvo en este mundo, ¿no? Hermano Evaristo. Sí, hermano, también comentarles acerca de el primer milagro que nuestro Señor Jesús hizo. Realmente uno esperaría que cuando el Hijo de Dios llegara al mundo, pues hiciera algo espectacular, ¿no? Quizás revivir a alguien, quizás los milagros que después se vieron, y resulta ser que el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo es algo que pudiera parecer hasta pues raro, ¿no? Convertir el agua en vino en una fiesta. Hay varios detalles que señalar respecto de ese pasaje. Lo primero que yo destacaría es precisamente eso. No es un milagro muy espectacular. La segunda situación que se presenta en ese momento es que Jesús le responde a su madre, en este caso a María: ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo, dicen algunas versiones. Otras versiones dicen, no es momento de que yo inicie mi ministerio. Y sin embargo, la respuesta de María para los que estaban ahí es: hagan lo que Él les diga. Y entonces creo que esa es la enseñanza que nosotros debemos tomar en cuenta. Primero, considerar que pues quien estaba en ese momento convirtiendo el agua en vino era Jesús. Después, que Él es el único que nos puede decir qué hacer. Algunos grupos religiosos han tomado a María como una intercesora entre nosotros y Dios, pero lo que nosotros observamos aquí es que María le dice a Jesús, le dice a las personas estas: hagan lo que Él les diga. Luego, la cuestión de convertir el agua en vino, pues me parece algo muy, muy destacable desde la perspectiva de que alaban al vino que Jesús convierte, porque le dicen, ¿verdad? Para las fiestas casi siempre el mejor vino se sirve al principio, y tú has traído el mejor vino hasta el final. Bueno, pues es parte de la manera en que Jesús se manifestó en su momento, y me parece que fue una manifestación muy, muy atípica, muy rara, pero no por ello deja de ser un milagro que nuestro Señor Jesús hizo. Ese es el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Claro, si lo leyéramos a simple vista pareciera algo sencillo, como dice su hermano, un milagro pues poco importante. Como trivial, ¿no? Como trivial, exactamente. Sin embargo, si vamos viendo cada una de las cosas, qué puede simbolizar o qué nos está enseñando, ¿verdad? Es una enseñanza muy grande y muy fuerte que nos está dejando el Señor Jesucristo.
Vamos a seguir, hermano Alejandro, por favor. Muy bien, pues después de haber visto que Dios hace su primer milagro, también tenemos la gran ventaja de que Dios o nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en la disposición ¿para qué? Para morir por los demás. Y hay algo bien importante que dice en el Evangelio, según San Juan, ¿no? Que nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por los amigos, y Cristo lo demostró con hechos. Pero, ¿cómo fue la última semana? Bueno, la última semana de nuestro Señor Jesucristo, realmente Él sufrió toda una semana de domingo a domingo. Vemos que el domingo, que cuando entró a Jerusalén, y eso lo encontramos en Mateo, en el capítulo 2, versículos 21, perdón, Mateo 21, versículos del 1 al 11, pues vemos la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Lo más triste de todo esto, que esas mismas personas que decían o que gritaban, Hosana, Hosana, fueron las mismas personas que a la semana empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Eso es lo más triste, hermanos. Pero hoy nosotros estamos aquí para aprender, ¿no? Porque vemos que toda esta semana, cuando ya te repetí ahorita que entró pues a Jerusalén, eso fue en domingo, el lunes, la maldición de la higuera estéril, lo vemos en Mateo, igual en el capítulo 21 del 18 al 20, en el mismo capítulo vemos la purificación del templo, vemos ¿cómo se llama? Las sanidades en el templo, todo lo podemos ver en el capítulo 21 de Mateo, ¿sí? Al igual, hermanos, vemos que martes y miércoles se enseña acerca de la incredulidad, y de ahí, de esos días, las profecías acerca de las tragedias venideras, discursos sobre las señales y los eventos venideros, ¿sí? Y también el complot de Judas y los judíos. Vemos todo eso, hermanos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos aprender que Él también tuvo semanas pesadas. Así es, ¿verdad? Y bueno, regresando del corte, vamos a platicar esa última semana de Jesús, es muy, muy importante. Vamos a ir con San Adrián a los medios a ver qué nos tiene. ¿Cómo no, hermano? Mira, a ver, ya he estado bastante movido ahora sí, en la parte de medios. El matrimonio García nos manda saludos de Chihuahua. Sari, que es una nena que se congrega con nosotros allá en Bosques de Manzanilla, manda saludos a todo el panel y pide por la salud de su tío Efren, así como también orar por su primo. Es bien importante, fíjate, que los niños están escuchando la emisión y le están entendiendo, cosa que pues debería darnos mucho gusto. Y pues hija, ya sabes, recibe tú también un saludo de todos los que aquí estamos. Uri y Paola, ¿sí? Uri Ordaz y Paola, saludos. Ellos nos hablan desde Bosques de Manzanilla. Saludos a todo el panel, hermanos. Saludos. Saludos. Este es un caso muy, muy bonito y también un poco difícil, pero vamos a ponerlo en oración. De Río Verde, San Luis Potosí, nos piden oración por la hermana Nayeli. Se bautizó en la campaña que se efectuó la semana pasada, que estuvo nuestro hermano Mario allá, pero hay un pequeño inconveniente. Sus papás no están de acuerdo con la decisión de Nayeli. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto, ¿sale? Y bueno, Lulú, de Bosques de Manzanilla, escucha el programa en familia, y es la primera vez que Isra está escuchando el programa, porque hoy descansó. Entonces, Saludos, Isra, hermanos. un saludote. Saludos, hermano. Sabes que se te quiere y se te aprecia mucho. Vamos a ir nosotros entonces ya a un pequeño corte comercial. En Puebla, un programa de las Iglesias de Cristo. Gracias, hermano. Bueno, como comentaba nuestro hermano Alejandro, la última semana del Señor Jesús fue una semana impactante. Bueno, hemos leído muchas veces estos pasajes, hemos visto a lo mejor películas, pero cada vez que lo leemos no deja de impactarnos Así todo lo es. que pasó esa semana, ¿no? Y cómo en estos días se hacen muchas cosas tratando de recordar estos acontecimientos, pero cuando lo leemos, si lo entendemos y lo aplicamos en nuestra vida, es muy, muy impactante, y a mí no deja de hacerme ese impacto, ¿no?, tan fuerte en mi vida. Y bueno, vamos a comentar, ya nuestro hermano Alejandro comentaba lo que hizo Jesús durante estos primeros días, de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles. Y bueno, iríamos al jueves, ¿no? ¿Qué pasó el jueves, esta última semana de Jesús? Y bueno, el jueves inicia con la preparación de la Pascua, ¿verdad? Esa fiesta de los judíos que se celebraba, era la primera fiesta en el año judío, se celebraba, todos sabemos, el 14 de Nisan, y luego continuaba el 15, bueno, la Pascua el 14, la Pan de los Panes y la Levadura el 15, duraba 7 días esta fiesta. Y bueno, es en esta semana, en esta fiesta, donde pasa todo esto con Jesús. Y encontramos, preparar la Pascua, cena Jesús con sus discípulos,
aquella última ocasión que está con ellos, y una vez que está con ellos les da las instrucciones para un nuevo pacto, dice para un nuevo pacto, les da las instrucciones para el nuevo pacto, y después de esta cena sale a orar al monte de Getsemaní. Y bueno, encontramos a Jesús allí orando, y encontramos cómo la oración es tan intensa, tan grande, que dice la palabra de Dios que oró como gotas de sangre, como sudor, como sangre. Y bueno, esto es lo que acontece en esta parte del jueves. ¿Qué más pasa en el jueves o en estos momentos? Es arrestado en el Getsemaní, en el monte de Getsemaní, es arrestado por la traición de Judas. Judas lo entrega y posteriormente es llevado ante Caifás. Hermano Josué, ¿nos puedes seguir comentando? Sí, hermano, me gustaría también resaltar mucho lo que ya vamos a lo que es digamos casi prácticamente el cumplimiento de la misión y objetivo de la venida de Cristo, pero lo último que comentábamos me parece muy importante. Cristo fue bautizado y hay una frase que dice ahí que Juan no quería bautizarle y Cristo le dice, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. Eso para nosotros, hermanos, significa que no debemos dejar absolutamente nada, aunque parezca que no es necesario que se deba de cumplir, porque Juan era lo que pensaba de Cristo, o sea, no necesitas ser bautizado, al contrario, tú me debes bautizar a mí. Sin embargo, Cristo nos dice lo contrario, no, todas las cosas deben de ser hechas, cumplidas. Y esto pues lleva mucho el significado principalmente de lo que fue la tentación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él a cada una de las tentaciones mencionaba, es que escrito está. Quiere decir que ahí hay una guía que nosotros debemos de seguir, la cual Él ya nos había transmitido, pero que también a la vez debemos de cumplir. O sea, nos da las dos cosas, y eso es una de las características principales del ministerio de Cristo. O sea, no solamente enseñó, sino que también practicó, obedeció y nos dio el ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo que vieron los apóstoles. Cuando ya Él llega a estos momentos, hermano, ya es prácticamente pues pocas horas las que Dios, bueno, en este caso nuestro Señor Jesucristo, iba a estar ya con los apóstoles, ya la enseñanza ya había sido dada, pero ahora venía el momento más difícil de nuestro Señor. Ya, como dice, se habían dado las instrucciones, Él va ahora al Getsemaní y empieza lo que sabemos y entendemos nosotros, que todo ser humano puede sentir, porque Él también lo sintió, porque Él también fue carne. Y empieza principalmente al momento de la oración, pero a la vez ya cuando Él es entregado. Dice en Juan, en el capítulo 18, versículos 22 y 23, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Desde ahí, hermano, para adelante, nuestro Señor Jesucristo sufrió todo tipo de vejaciones, todo tipo de maltratos de parte de aquellos que le acusaban. Estos golpes fueron solamente el inicio de una gran cantidad de sufrimientos que Él tuvo que padecer, y que fue como hombre, hermano, fue como una persona, como cada uno de nosotros. Todos los sufrimientos que Él tuvo que padecer fueron en el sentir que nosotros tenemos como humanos. Entonces, esto ya el Señor lo sabía. Si bien al primer milagro Él dijo, aún no ha llegado mi hora, Él sí sabía en qué momento había de morir. Él sí sabía en qué momento había de padecer. Él sí sabía en qué momento sería entregado. Él sí sabía cada uno de los momentos que a nosotros a lo mejor no nos gustaría saber de nuestra propia existencia. Entonces, es importante señalar que todo esto es en el cuerpo de un ser humano, pero claro, en el Espíritu de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo, pero todo lo demás, todo lo que podemos sentir nosotros, lo sintió nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 22:63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Esto de todas maneras ya estaba profetizado, hermano, pero no debemos de dejar de ver que ese sufrimiento que tuvo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, inició desde el momento de la oración para adelante, conociendo Él la situación que había de enfrentar. Por eso las palabras de Cristo cuando le dicen en oración, Padre, si es posible de mí pase esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, es parte precisamente de toda esa aflicción y peso que viene principalmente en nuestra emoción
y después ya físicamente cuando él es injuriado y golpeado por aquellos hombres. Isaías es el profeta mesiánico, y en el capítulo 50 y versículo 6 ella había profetizado esto. Dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Esto es precisamente el cumplimiento, ya en el Nuevo Testamento, de todo lo que 700 años se había profetizado acerca de estos padecimientos físicos de nuestro Señor Jesucristo. Así es, un sufrimiento muy fuerte, un sufrimiento muy grande que a veces no podemos ni imaginarnos, ¿verdad? Hermano Evaristo. Gracias, hermano. Hablando un poco de esto que venimos relatando acerca de esos días de nuestro Señor Jesucristo, y de lo que tocaba un poco nuestro hermano Josué referente a cómo lo castigaron, cómo lo maltrataron. Pues hay varias, yo creo que hay varias cintas que se han hecho en el cine, en donde se trata de alguna manera de ejemplificar cómo se flageló, cómo se lastimó a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 15, dice: Herodes tampoco encontró nada malo en él, porque nos lo envió de vuelta. Miren, no ha hecho nada malo, nada que merezca la muerte. Entonces, después de castigarlo un poco, lo dejaré ir. Después nuestro Señor Jesucristo es llevado ante Pilato, y ahí también es castigado. Ahí los soldados romanos le golpean, le escupen, lo maltratan de muchas maneras. Y esa parte yo creo que a nosotros nos debe servir, en el sentido de que a veces nosotros con muy poco estamos pensando abandonar nuestra misión. Es decir, la misión de nuestro Señor Jesucristo, finalmente el deseo o las ganas de padecer esto, o la necesidad de padecer esto, era por librarnos y que nosotros hoy pudiéramos acceder a la vida eterna. Y gracias a ese sacrificio, a esos golpes, a ese maltrato, nosotros hoy tenemos ese privilegio. Y cuando nosotros tenemos algún problema en el cristianismo, a veces problemas graves, a veces no tan graves, a las primeras de cambio nos queremos ir, queremos renunciar, queremos desistir. Y creo, hermanos, que habría que aprender de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En estos días en las calles vamos a ver a gente que se flagela o a la que la flagelan, queriendo representar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No creo que sea así. Yo creo que el padecimiento verdadero está, hermano, en la medida en que usted, a través de las pruebas, a través de las aflicciones, pueda resistir y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ahorita que estabas comentando esta parte, me acordaba de Pablo, ¿verdad? Que dice que él fue apedreado, fue asaltado, todo por seguir a Jesús. Hermano Alejandro. Bueno, mira, de todo esto que venimos hablando, de la flagelación y del gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros, debemos entender que lo hizo por una sola expresión, que se llama amor, ¿no? Y al final de esa expresión del amor fue el perdón. Hoy yo nomás para comentar a toda nuestra querida audiencia, a nuestros hermanos en Cristo, pues Pedro lo negó, Judas lo traicionó y Pilato se lavó las manos. Hoy tú y yo, ¿qué vamos a hacer con él? Muy buena pregunta, hermano, ¿verdad? Muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Sí podemos leer y hablar mucho de Jesús, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria? Pero como decía mi hermano Evaristo, ¿no? A veces llegan las pruebas y queremos desertar. Cuidado. Y a veces son pruebas tan pequeñas, o que nos pueden parecer tan pequeñas, ¿no? Comparado con lo que sufrió Cristo Jesús y Pablo, son pruebas pequeñas, sí. y queremos hacernos a un lado. Pedro lo negó, Judas lo vendió y Pilato se lavó las manos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ahí mucho que aprender de esta parte. Hermano Adrián, ¿tienes algunos saludos? Como no, hermano, sí, vamos a pasar lo más que se pueda ahorita de saluditos. Nuestra hermana Adriana de Saloya, Tabasco, está presente, escuchando como desde la primera emisión. Gracias, hermana. Saludos. Una bendición muy grande. Saludos. Linet y Shiny, de Bosques de Manzanilla, por WhatsApp. Saludos a todo el panel, muchas felicitaciones. Gracias. Mi hermano Marcelino y mi hermana Luisa, de Bosques de Manzanilla, pide orar por su hija Uri, que yo creo que en este caso, pues Dios ya conoce perfectamente su necesidad. Martiniano García, saludos desde Chihuahua, vía Face. Gracias. La Gracias. hermana Consuelo, de Vicente Guerrero, saludos a todos. Gracias. Saludos. Anaid Saldaña, la familia de la congregación de Amalia, Ciudad Victoria, Tamaulipas, saludos a todo el panel.
Gracias. Abraham de Héroes Pueblas pide una oración por Miroslava y Abril para que Dios les guíe en su camino y reciban todos saludos. Saludos. Alberto y Claudio Hernández, mis niños, una bendición muy grande para ustedes de Bosques de Manzanilla. Les gusta mucho el programa, le entienden muy bien y que Dios nos siga bendiciendo para que dure mucho. Saludos, Beto y Claudia. Luis Conde de Castillotla está escuchándonos por vía del WhatsApp también. Está con toda su familia reunido y pide una oración por la salud de su esposa, nuestra hermana Lulu Monroy, y por la de él. Y vamos a terminar este bloque ya con Norma Robles, que nos está mandando saludos desde Culiacán. Saludos. Gracias. Yo quisiera aprovechar el momento para mandarle saludos al joven Iván Pedraza Yáñez, que nos está escuchando por aquí, por la zona de Cholula. Saludos, Sebastián. Saludos, hermano. Saludos. Y yo quisiera aprovechar antes de irnos al corte, ¿qué les parece si recordamos dónde estamos ubicados, la dirección de cada congregación? Porque al final ya no nos da tiempo, entonces para que la gente sepa dónde puede acudir. Bueno, Alejandro, por favor. Estamos ubicados en la calle Frenos 1502, Colonia Lomas de Castillotla. El teléfono 2226 10, repito, 2226 1501. Gracias, hermano Josué. Sí, hermano, la Iglesia de Cristo en la colonia Vicente Guerrero se encuentra en la calle Telpitlán, número 526, a 4 cuadras de Soriana Torrecillas, y el teléfono en el cual nos pueden contactar es el 129-4401. Gracias, hermano Evaristo. Y la congregación de Bosques de Manzanilla, que se encuentra a unas cuantas cuadras de la preparatoria Calderón, en el nororiente de la ciudad, calle Manzano, 5215, el teléfono 288-2962. Vamos a ir a un corte, hermanos y amigos, y regresamos en unos momentos. Puebla. Continuamos, hermano. Gracias, hermano Adrián. Vamos a continuar hablando del sufrimiento del Señor Jesucristo, y bueno, hermano Alejandro, por favor, nos puede seguir comentando. Muy bien, hermano, hace un rato comentaba las preguntas de lo que había dicho Pedro, Judas y Pilato. Hoy nosotros podemos ver también la corona de espinas. Muchas veces la gente cree que son espinas cortas. No, hermano. La corona de espina o la espina venía alrededor de 5 centímetros, lo que es 2 pulgadas y media o algo por el estilo, ¿sí? Pero podemos ver que no nomás paró ahí todo el escarnio que le hicieron a Cristo, todo escarnecido, burlas y todo. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, Mateo 27, perdón, desde el versículo 26 al 30, nos dice lo siguiente, que entonces los soldados, le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Esto es algo bien tremendo, hermano, ¿no? Porque realmente muchas veces, como tú lo has comentado, lo hemos comentado, una pequeña prueba para nosotros ya es suficiente para desertar. No ver el sacrificio literalmente en la carne de nuestro Señor Jesucristo, pues vemos que es algo tremendo, vemos que es algo realmente que nadie de nosotros ha padecido, ni siquiera una mínima parte, ¿no? La palabra estéfano indica pues que es una corona que se usaba entre los reyes orientales en forma de mitra o casquete, ¿sí? Generalmente se admite que dichas ramitas espinosas pertenecían a un arbusto común en Judea llamado, en botánica, spin, ¿sí? ¿Estoy bien? Corríjame si estoy pronunciando mal. Discípulos, muy bien, hermano, gracias, ¿sí? Pues realmente vemos que Juan, como testigo ocular, precisaba bien que este tormento tuvo lugar después de la flagelación y mucho antes de la sentencia de muerte. Es algo tremendo, ¿no, hermanos? Seguimos encontrando el sufrimiento de Cristo Jesús, que Cristo Jesús tuvo en esas horas. Y bueno, no conforme con este sufrimiento, después es llevado a la calle y es obligado a cargar su cruz. Un camino de unos 600 metros que tenía que caminar con esta cruz, maltratado, golpeado, desangrado, y aún tiene que cargar su cruz. Y es una cruz muy pesada, es un camino muy pesado, pero viene a mi mente lo que encontramos ahí en Lucas, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Y aquí nos pone el ejemplo.
¿Cuál es la cruz que Cristo Jesús cargó tan pesada, ya después de tanto sufrimiento, de tanto dolor, aún sigue su carga? Nos enseña a ser constantes. No importa cuánto suframos como cristianos, no importa cuántos problemas tengamos, Cristo Jesús dice, sigue adelante, no te venzas. Sigue adelante, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Y bueno, vamos a seguir, hermano Josué. Sí, hermano. La crucifixión en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pues era una de las muertes más ignominiosas, una de las más detestables o de las que se utilizaban para criminales de los peores que existían en ese tiempo, y es aplicada a nuestro Señor Jesucristo principalmente por aquellos que eran sus enemigos. Las palabras de Juan en el capítulo 19, del versículo 17 al 20 nos dicen: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. La crucifixión, hermanos, después de todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció previo a, era prácticamente lo último que Él podría soportar. Una de las cosas que se admiraron los soldados cuando trataron de darle muerte como a los otros ladrones es que Jesús ya estaba muerto. Y es precisamente por este excesivo castigo que se le dio previo a su crucifixión. Si esto nos tratamos de, yo quisiera no imaginármelo, hermanos, pero el hecho nada más de pensar cómo clavar a una persona en un madero y sostenerle así que en su peso, así que en gravedad totalmente, no sé, hermano, no puedo yo imaginarme qué tanto dolor en sus manos, qué tanto dolor en sus pies, qué tanto dolor después de tanto que había sido castigado. O sea, físicamente nuestro Señor Jesucristo ofreció una muestra increíble, principalmente de disposición al sufrimiento, y esto principalmente para mostrarnos a nosotros que aún en ese estado nuestro Señor tenía primeramente la voluntad y el amor para hacerlo por nosotros, y en segundo lugar también la voluntad y el amor para perdonar inclusive a aquellos que le crucificaron. Así es, hermano. Hermano Evaristo. Pues sí, mira, continuando con lo que ustedes vienen comentando, hay una parte que es muy dramática, que cuando la leemos incluso en el libro de Juan, en el capítulo 19, pues es algo que nada más de imaginárselo causa dolor, causa, pues sí, sentimientos tristes, al ver la manera en que los soldados tratan a nuestro Señor Jesucristo, al ver la manera en que Él es finalmente crucificado, y ver el lapso, ¿no? No sé si fueron 2 o 3 horas las que estuvo ahí, y que realmente es algo muy, muy complicado. Dice en el libro de Juan, en el versículo 10, en el capítulo 19, en el versículo 25, se los leo en una versión Palabra de Dios para Todos. Cerca de la cruz de Jesús estaba su mamá, nada más imaginen la escena, su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto al seguidor que él tanto quería. Le dijo a su mamá: madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al seguidor: aquí está tu madre. Después, desde ese momento ese seguidor se la llevó a vivir a su casa. Después de esto Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumplieran las escrituras, dijo: tengo sed. Mojaron una esponja en el vinagre de un frasco que había ahí, la colocaron en una rama de hisopo y se la pusieron en la boca. Jesús bebió el vinagre y dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó su cabeza y murió. Y el gran sacrificio que vino a hacer, el ministerio que vino a cumplir, ahí quedó hecho, ahí quedó culminado efectivamente. Si bien más adelante vamos a tocar lo de la resurrección, esta parte era importante porque Él tenía como propósito fundamental el dar la vida por nosotros, y es algo que nosotros tenemos que agradecer. Así es. Y bueno, solo